Bueno, ¿de qué trata este video? Este video, como su nombre lo indica, dice valores numéricos de las relaciones trigonométricas y el círculo unitario. Bueno, nosotros cuando sacamos un valor numérico de una función seno o de un coseno en la calculadora, pues nos va a dar un valor determinado. Por ejemplo, si nosotros en la calculadora obtenemos el coseno de 30 grados, vamos a ver que su valor es de 0.866. Si sacamos el seno de 30 grados, vamos a ver que este nos da de 1/2 o 0.5. Todos esos valores que nosotros vamos a obtener al sacar un valor determinado, una relación trigonométrica de un ángulo dado en la calculadora, esos valores numéricos que se obtienen son obtenidos o son calculados en base a un círculo unitario. O se pueden entender estos conceptos en términos de ese círculo unitario. Para ello lo voy a explicar en este video. Entonces, pasamos a la figura del círculo unitario. Aquí lo pueden ver ustedes. Sí, voy a alejarlo para explicarles. Aquí este círculo se llama círculo unitario porque su radio mide 1 unidad de radio. De aquí a acá mide 1. Aquí tenemos 1. De aquí a acá también mide 1. Nada más que lo he posicionado sobre el sistema de ejes coordenados. ¿Sí? Este es el sistema de eje X, que puede ser llamado el eje de las abscisas, o es más correcto llamarlo el eje de las abscisas, y este es el eje de las ordenadas. Entonces voy a comentar lo siguiente respecto a este círculo. Entonces dijimos, todo este va a representar el eje de las abscisas y este va a representar el eje de las ordenadas. Bueno, entonces, una vez aclarado este punto, vamos a considerar lo siguiente. Voy a explicar esto. Cuando en realidad nosotros obtenemos el seno de un ángulo, por ejemplo, el seno de 30 grados, voy a hacer un acercamiento para que aquí se pueda hacer esta explicación. En sí, el seno, si nosotros acá lo observamos, ya se ha determinado. El seno, por ejemplo, de este ángulo alfa va a ser cateto opuesto, o sea, CY, entre hipotenusa. Entonces va a ser CY entre H, el seno de la función alfa. El coseno de este ángulo va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la base fundamental para hacer el análisis con el círculo unitario. Entonces, nosotros tenemos aquí una tablita también donde dice el seno de 30 grados es 1/2. El coseno es raíz de 3 sobre 2, o sea 0.866, y aquí el seno de 1/2 es 0.5. La tangente pues ya me daría raíz de 3 sobre 3, que es 0.577. Pero primero este valor. ¿De dónde sale este valor de 1/2? ¿Y de dónde sale este coseno de 0.866? Aquí lo voy a ilustrar en el círculo unitario. Mire, cuando el círculo unitario precisamente mide de radio 1, 1 aquí sobre el eje, si el radio se pone sobre el eje de las abscisas y ese mismo radio sobre el eje de las ordenadas mide 1.
Si ustedes se fijan hacia abajo también está hasta -1. Bueno, y a la izquierda está -1. Bueno, entonces miren, lo que se hace es lo siguiente. Si yo quiero sacar el seno de 30 grados, entonces trazo un ángulo de 30 grados del centro al extremo del círculo. Bueno, de la circunferencia se puede decir. Entonces, cuando yo ya tengo este ángulo de 30 grados, yo digo lo siguiente. El seno de 30 grados va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí hay un detalle muy importante que siempre se debe de considerar. Si ustedes se fijan, la hipotenusa para este caso siempre va a tener el valor de ¿cuánto? Pues precisamente si esta hipotenusa en realidad es el valor del radio. Nosotros vamos a observar que esto corresponde al radio. Entonces este valor vale 1. Todos los radios aquí, o sea, todas las hipotenusas tienen un valor de la unidad. Entonces, cuando yo saco el seno de 30 grados, voy a tener CY, o sea, el valor que yo tenga aquí, sobre 1. Y el hecho de tener este valor sobre 1, entonces me va a quedar el mismo valor, o sea, este valor de aquí. Y la pregunta es, ¿qué valor es este? Cuando tengo un ángulo de 30 grados, entonces yo me doy cuenta, miren, esta altura va a representar entonces el seno de 30. Porque es este sobre 1, pues me queda esto. Entonces, ¿qué valor tiene el seno de 30 grados, que viene representando este cateto vertical? Pues acá me fijo qué altura. Fíjense que aquí está punto 2, punto 4, punto 6 y me doy cuenta que está en punto 5. O sea, este cateto vale ¿cuánto? Aquí está la altura, punto 5 o 1/2. Representa el seno de ¿quién? De 30 grados. ¿Sí? Ahora, quiero que observen un detalle. Si yo tomo el seno de 45 grados, pues precisamente va a ser un ángulo a 45. Hago lo mismo. Trazo mi radio a 45 grados y formo el triángulo rectángulo. Aquí este triángulo rectángulo va a ser nuevamente el seno, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y me voy a dar cuenta nuevamente que como la hipotenusa es 1, pues el seno va a ser este cateto. ¿Sí? La longitud de este cateto. Y yo al observar, si yo tuviera una regla con detalle, observaría que la longitud de este cateto corresponde a este valor de aquí hasta acá abajo. ¿Qué valor es ese? Ese valor, miren, aquí es 0.6, aquí es 0.7 y se va a pasar un poquito de 0.7, que es el valor de ¿cuánto? 0.7071. ¿Sí? Entonces, el seno de 45 grados, nuevamente lo digo, va a corresponder a, si trazo mi radio a 45, va a representar este pedazo. O sea, este cateto, la longitud de este cateto es 0.7071. Aquí lo estoy marcando, miren, esta longitud de aquí a acá abajo. 0.7071, que equivale al seno de 45 grados. Ahora, cuando yo quiero un ángulo, el seno de 60 grados, entonces trazo aquí un radio que tenga una apertura de 60 grados. No lo he comentado, ahorita lo digo, pero todos los ángulos, cuando se toman, cuando se trazan, se toma una parte del ángulo como la parte positiva del eje X, del eje de las abscisas, y la otra parte del ángulo sería estos radios. Bueno, finalmente puedo decir lo siguiente. El seno de 60 grados nuevamente va a representar el hecho de formar este triángulo y va a ser otra vez este cateto. Bueno, entonces, ¿cuánto mide este cateto? Si yo lo traslado aquí,
porque aquí está escalada la altura, voy a ver que este valor es 0.866, ¿sí? Entonces aquí está marcado, el seno de 60 es 0.866, que también puede ser expresado como raíz de 3 sobre 2, porque esta parte ya se explicó en otro video utilizando triángulos especiales. Bueno, finalmente yo puedo decir lo siguiente, compañeros. Miren, yo puedo pues concluir que para cualquier ángulo que yo desee sacarle la función seno, bueno, en este caso la relación seno, me voy a dar cuenta que el seno va a ser siempre el cateto opuesto, ¿sí? Y en este caso, cuando yo tengo ángulos, bueno, fíjense ustedes un detalle como este seno va en 30 grados, aquí 30 grados, pues resultó la longitud de este cateto, el vertical. Para 45 es la longitud de este cateto, para 60 es esta. Y ustedes se van dando cuenta que la longitud del cateto va aumentando. Si por ejemplo yo tengo aquí un triángulo mayor de 60 grados, trazaría yo aquí y luego bajaría yo el cateto y sería esta longitud. De tal manera yo me doy cuenta que cuando, fíjense, va creciendo el ángulo, entonces en 90 grados yo tendría todo de aquí hasta acá. Y quiero que noten ustedes como el radio, que sería pero ya aquí, este sería el radio. El radio caería directamente sobre el cateto opuesto. Y este cateto, si ustedes notan, el cateto adyacente, como va disminuyendo conforme el ángulo va aumentando. Aquí en 30 grados pues es esto. En 45 es de aquí hasta acá. En 60, vale, de aquí hasta acá. En 90 grados el cateto ha desaparecido, el cateto adyacente. Pero la hipotenusa y el cateto opuesto tienen el mismo valor, están aquí encimados. Entonces, si es cateto opuesto, vale, de aquí a acá va a valer 1 y la hipotenusa va a valer 1, entonces 1 sobre 1 es 1. Por eso aquí el seno de 90, lo vamos a ver aquí, tiene el valor de 1. Ahora, nada más comento, ¿qué sucede para ángulos mayores de 90 grados? Bueno, por ejemplo aquí, ¿sí? Yo marco aquí un ángulo, fíjense, de este ángulo. Yo aquí estoy marcando que de aquí a acá sean 60. Entonces de aquí a aquí van a ser 30. Entonces 90 más 30, aquí este ángulo, yo voy a ver, aquí está indicado, es de 120. ¿Cuál es el seno de 120 grados? Nuevamente va a ser este cateto porque se forma este triángulo. Y el seno va a ser otra vez este cateto. El seno, fíjense, este ángulo es de 45. Aquí yo veo 45 de aquí, 45 de acá, porque todo esto vale 90. ¿Cuál es el seno de 90 más 45, o sea, de este ángulo? Este ángulo mide 135. ¿Cuánto mide el seno de 135? Si ustedes lo revisan en su calculadora, les va a dar esta longitud, que es equivalente ¿a quién? Al seno de 45. Aquí no lo dije, pero el seno de 120, porque este ángulo es de 120, este ángulo, así, aquí está, miren, es 120. Este es equivalente a esta longitud del cateto opuesto y es equivalente ¿a quién? Al seno de 60.
Entonces, nuevamente, el seno, por ejemplo, de 150, de aquí hasta acá, son 150 grados, porque son 90 más este ángulo de aquí a acá, que vale 60, porque aquí estoy indicando que este vale 30. Entonces el seno de 150 pues va a ser el seno de 30, porque es este cateto. Ahora bien, cuando se toma el seno de ángulos mayores, de 180, no lo mencioné, pero lo menciono ahorita. ¿Cuál es el seno de 0? El seno de 0, pues este radio está encimado sobre el eje de las abscisas. Entonces el cateto opuesto pues va a estar totalmente cerrado. Este cateto pues va a estar totalmente cerrado, es decir, el radio y el cateto adyacente van a estar unidos y entonces el cateto opuesto es 0. 0 sobre la hipotenusa que vale 1 pues va a ser 0. El seno de 0 es 0. Por eso aparece aquí así. Por eso aparece el seno de 0 es 0. ¿Sí? Ahora, fíjense un detalle muy importante. ¿Cuál es el seno de 180 grados? Pues precisamente el seno de 180 grados es cuando este radio gira hasta acá. Cuando gira hasta acá, entonces este radio queda encimado aquí. El cateto adyacente pues queda también abajo, queda encimado tanto el radio como el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto en esos casos es 0. Entonces, y nada más quiero mencionar este detalle importante. De allí van saliendo los valores numéricos y son repetitivos. Pero aquí voy a hacer lo siguiente. Mire, ¿qué sucede cuando se quiere sacar el seno de 210? O sea, 180 más 30 grados, suponiendo que aquí este va a ser de 30 grados, suponiendo. De aquí a aquí son 30, pero el ángulo en sí son 180 más 30, me da 210. Cuando es eso, entonces lo que se hace es que se forma un triángulo. Aquí, ¿cuál triángulo es? Se forma este triángulo. ¿Ya lo vieron? Este triángulo. Entonces, obviamente este es el ángulo de 90 grados. El seno de este ángulo, que va a ser 210, se puede considerar como 210 grados. Entonces va a ser nuevamente el cateto opuesto del triángulo. Por el ángulo, aunque es todo esto, se considera este pedacito nada más para efectos del triángulo. Va a ser este pedacito. Y este pedacito, si este ángulo es de 30 grados, este pedacito, aunque les digo, el ángulo se toma en sí desde acá. 180 más 30, 210. Pero para efectos de cálculo sería este ángulo de 30 grados. Este pedazo es el mismo que este aquí, en 30 grados. Es el de la misma longitud. Pero hay un detalle. El detalle es el siguiente. Este está en la parte negativa del eje Y. Entonces el seno, y eso ustedes lo pueden corroborar, ese va a ser el seno de 210 grados, va a ser menos equivalente al seno de 30 grados, que es 0.5, pero va a ser menos 0.5 o menos un medio. ¿Por qué? Porque este cateto está en la parte negativa. ¿Sí? O sea, está acá. Cuando yo saco el seno, por ejemplo, nuevamente, suponiendo, fíjense, un ángulo de 330, y así lo voy a trazar. ¿Sí? Fíjense, de aquí hasta acá voy a tener 330. Entonces, aquí
yo voy a formar mi triángulo. Nuevamente el cateto, este cateto opuesto, sería el seno. ¿De quién? De 330. Nuevamente, si este ángulo es de 30, porque de aquí hasta acá serían 330 más 30, me da 360. Entonces el seno de 330 me iba a dar este cateto, porque el triángulo que se forma es este. Este valor de aquí es igual al valor del seno de 30, pero como está también en la parte negativa, entonces este sería menos 0.5, ¿sí? Menos 0, sería el seno de ¿quién? De 330. Ustedes pueden verificar todo ello en su calculadora. En realidad, si ustedes notan, siempre se van a formar los mismos triángulos, siempre los mismos triángulos, inclusive acá, siempre los mismos. Lo que cambia es ¿qué cosa? Lo que cambia es el signo de los valores. Bueno, este sería para la función seno. ¿De dónde salieron los valores? Voy a dar por terminado este video y ahorita les explico, bueno, lo de la función coseno, ¿sí?